En este tema se hablará sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos permiten ver qué tan dispersos o separados se encuentran los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, en estas dos gráficas que vemos aquí, podemos ver que aunque tuvieran la misma media aritmética, como lo marca aquí, ¿verdad? Sí, aquí y aquí, perdón. Podemos ver cómo en una de las gráficas existe mayor dispersión y otra existe menor dispersión. Entonces, aunque tuvieran la misma media aritmética, la dispersión que existe entre una y otra, entre los datos, no es la misma. Entonces, las medidas de dispersión nos van a permitir ver qué tan separados están los datos respecto a la media. Las medidas de dispersión que vamos a ver son el rango, desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Vamos a aplicar primero estas medidas de dispersión que mencionamos en los datos no agrupados. Bien, el primero es el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Este parámetro ya lo habíamos usado anteriormente cuando empezamos a hacer nuestras tablas de distribución de frecuencia. El rango también se le puede llamar amplitud o recorrido. Y vamos bueno, también es un parámetro muy limitado. ¿Por qué? Porque únicamente se basa en el dato mayor y en el dato menor. Entonces, no precisamente si hay mayor rango, significa que exista mayor dispersión. Entonces, no nos dice exactamente cómo están distribuidos o cómo están dispersos los datos. Vamos a hacer un ejemplo para recordar cómo se obtenía. Dice, 7 jóvenes compitieron en la carrera de 100 metros planos. Los siguientes datos representan los datos en segundos que necesitaron para realizar el recorrido. 12, 14, 15, 13, 11, 12 y 16. Aquí primero que nada recuerda que tienes que ordenar los datos, ¿sí? Entonces los ordenamos y nos quedaría 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez que ya hicimos eso, vamos a identificar el dato mayor y el dato menor. Entonces aquí tenemos el dato que es el dato menor y de este otro lado tenemos el dato que es el dato mayor. Entonces el rango es el dato mayor menos el dato menor, que en este caso sería 5. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es la desviación media. La desviación media se define como el promedio de las diferencias absolutas de los datos con respecto a la media aritmética de los mismos. Aquí tú puedes ver una gráfica que nos va a mostrar a qué se refiere. Nos dice la diferencia de diferencias absolutas de los datos con respecto a la media aritmética. Pues, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la media aritmética. Entonces tendríamos que sacar la diferencia entre cada uno de los datos para ver qué cantidades serían estas. Nos dice que es absoluto porque no nos interesa el signo, ya que al tratarse de distancias, pues ahí no nos interesa el signo. Más que nada nos interesa qué tanto se están alejando de la media aritmética. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio donde dice, dados los valores 15, 13, 8, 17, 25 y 10, encuentra la desviación media. Entonces, para poder encontrar la desviación media primero, tenemos que encontrar este dato. Este dato viene siendo la media aritmética, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética, recuerda que es sumar estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos, que en este caso son 6 datos, ¿sí? Entonces, la media aritmética va a ser igual a 15 más 13 más 8 más 17 más 25 más 10 entre 6, ¿sí? Eso realízalo con tu calculadora, por favor. Bien, entonces una vez que ya lo hayas realizado, te podrás dar cuenta que son 88 entre 6, ¿sí? Entonces,
El resultado es 14.67. Esta es la media. Entonces, este dato es el que va a ir aquí. ¿Qué es lo que queremos sacar? El promedio de estas cantidades, qué tan alejadas están de este. O sea, el 15, qué tan alejado está de esta cantidad. El 13, qué tan alejado está. El 8, qué tan alejado está. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esa viene siendo la diferencia. Y nos dice, va a ser el promedio de esas diferencias. Entonces, vamos a sustituir la fórmula ahora. Bueno, para poder hacer eso, tenemos que hacer una tabla, como la que se muestra a continuación. ¿Sí? Sería esta tabla. ¿Por qué? Porque aquí abajo vamos a poner el dato menos la media aritmética. Entonces, los datos que tenemos son estos: 15, 13, 8, 17, 25 y 6. Esos son los mismos que estamos poniendo aquí. A cada uno de ellos les vamos a restar la media aritmética. Y no vamos a poner el signo, ¿verdad? Ya que vimos aquí, en la parte de arriba, en la fórmula, que lo que vamos a considerarlo como el valor absoluto. Entonces, aquí sería 15 menos 14.67. Y lo ponemos, sería 0.33. Ahí nos sale, ahí no nos va a interesar el signo, sea negativo o positivo, lo vamos a poner positivo, ya que nos está pidiendo el valor absoluto. El siguiente sería 13 menos 14.67. El valor que te dé, lo colocamos ahí, 1.67. Luego, 8 menos 14.67. Todos están haciendo la operación del número que tenemos arriba respecto a la media. Entonces ahí nos va a dar 6.67. Luego sería 17 menos 14.67, 2.33. 25 menos 14.67, 10.33. Y 10 menos 14.67, 4.67. Entonces, hasta ahorita tenemos esos datos. Ahora, lo que nos pide aquí en la fórmula es la sumatoria de esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los datos que acabamos de obtener. Vamos a sumar 0.33 más 1.67 más 6.67 más 2.33 más 10.33 más 4.67. Realizamos esa sumatoria y nos da un total de 26. ¿Sí? Entonces, según nuestra fórmula, nos dice que va a ser esa sumatoria entre el número de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 6. Entonces va a ser 26 entre 6, que va a ser igual a 4.33. La siguiente que vamos a ver es la varianza. La varianza se define como el promedio de los cuadrados de la diferencia de cada valor con respecto a su media aritmética. Si tú observas la fórmula que tenemos aquí, es muy similar a la anterior. ¿Qué es lo diferente? Pues es que no tenemos las barritas del valor absoluto y que aparte tenemos este dato al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que usando esta misma tabla, que estamos con el ejercicio anterior que hicimos ahorita, lo único que tenemos que hacer es ahora este dato, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos datos se van a elevar al cuadrado, ya que acá arriba nos dice que es el promedio de los cuadrados de la diferencia. Entonces, vamos a realizar eso. Entonces, el punto 33 al cuadrado sería punto 1089. 1.67 al cuadrado, 2.78. 6.67 al cuadrado, 44.48. Eso es lo que vas a realizar en cada uno. Recuerda ir realizando esto con tu calculadora para comprobar los resultados. Entonces, los siguientes nos quedarían así, como lo tengo aquí. Bien, ¿qué es lo que sigue? Sigue realizar la sumatoria, ya que en la fórmula, en la parte de arriba nos dice que vamos a hacer la sumatoria
de esos datos. Entonces vamos a realizar la sumatoria. Entonces nos quedaría la sumatoria de 0.1089, la sumatoria de 2.78, la sumatoria de 4.48, 5.48. Vamos a sumar todos. Y lo que nos dé va a ser el resultado de la sumatoria, que es el dato que estamos buscando, que sería igual a 784.221. ¿Qué es lo que nos indica ahora la fórmula? La fórmula nos está indicando que ese dato lo vamos a dividir entre el número de datos, que ya anteriormente habíamos visto que son 6. Entonces nuestra fórmula, ya sustituyendo, nos va a quedar de la siguiente forma. Sería 784.221 entre 6, que eso sería igual a 100.703. Bien, aquí en el problema nos pide también la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de los cuadrados de la diferencia de cada valor. Entonces, la desviación estándar o típica es con esta fórmula. Si tú te fijas, esto que tenemos aquí adentro es exactamente igual a esto. Entonces nosotros podríamos decir que la desviación estándar o típica es igual a la raíz de la varianza. Como nosotros ya tenemos ese dato, no hay necesidad de hacer nada más que sustituir. Entonces nos va a quedar igual a la raíz de 100.703, que vendría siendo esto que obtuvimos. Y la raíz de eso nos da igual a 11.43. Ese vendría siendo el resultado de la varianza y de la desviación estándar o típica para datos no agrupados. Vamos a ver ahora el procedimiento que se lleva a cabo para encontrar las medidas de dispersión en datos agrupados. Para eso vamos a realizar el ejemplo que estábamos utilizando anteriormente de los salarios. Para el cálculo de la desviación media, la varianza, la desviación estándar, aquí en la tabla que teníamos de distribución de frecuencia, en el ejemplo que estábamos manejando de los salarios de empleados, en este mismo ejemplo vamos a continuar. Aquí hay que agregar algunas columnas que son las que se muestran aquí. ¿Por qué? Pues porque la fórmula nos lo está pidiendo. Por ejemplo, en la desviación media nos pide esto, ¿sí? Nos pide esta columna, estas columnas. Entonces vamos a agregarlas aquí. Primero que nada, aquí vemos esta parte. ¿Esto qué significa? Significa la X, significa la marca de clase, ¿sí? Que ya la habíamos obtenido en el video anterior y ya las pusimos ahí. Entonces, la marca de clase se va a restar con la media aritmética. La media aritmética también ya la calculamos en el video anterior, por si no lo recuerdan, es 20.995. Entonces, lo que nos dice aquí es que vamos a estar restando la marca de clase menos la media aritmética. La marca de clase de cada una de las clases. Entonces, aquí en el primer lugar sería 12.495 menos 20.995. Hay que recordar que no nos interesa si es positiva o si es negativa. Por eso tiene los símbolos del valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos al principio, estas son distancias, ¿verdad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran de la media aritmética? Entonces aquí sería la marca de clase menos la media aritmética, 12.495 menos 20.995. Entonces para este nos da 8.5. La siguiente va a ser 17.495 menos la media, 20.995, y nos da 3.5. El siguiente va a ser 22.495 menos 20.995, que son 1.5. Siguientes son 27.495 menos 20.995, o sea, 6.5. Y la última sería 32.495 menos 20.995.
sería 11.5. Esta es la primera columna que agregamos. Ahora, la siguiente columna que agregamos es la de F, por esta columna que acabamos de encontrar. ¿Sí? La F significa la frecuencia. Si tú te fijas, la fórmula que estamos viendo aquí de desviación media, varianza y desviación estándar son las mismas para los datos no agrupados. La diferencia es que en cada una de ellas se está agregando la frecuencia. ¿Sí? Tú puedes observar que aquí tiene la frecuencia, aquí tiene la frecuencia y aquí también tiene la frecuencia. Esa es la diferencia que te tiene con la de datos no agrupados. Ahora aquí en datos agrupados, pues tenemos que se multiplica por la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, esta columna la vamos a multiplicar con esta otra. Estas dos se multiplican, ¿sí? Entonces vamos a hacer 7 por 8.5. Lo que nos dé, se pone ahí, sería 59.5. Luego continuamos. Ahora va a ser 15 por 3.5. Y va a ser 52.5. Luego va a ser 16 por 1.5. Sería 24. Con tu calculadora haz las siguientes para que completes y verifica las anteriores que ya pusimos. ¿Sí? Recuerda que es importante que vayas realizando las operaciones para que vayas verificando. Entonces aquí la siguiente va a ser 10 por 6.5, serían 65, y la última 2 por 11.5, que serían 23. Bien, ya tenemos ahí esa columna también. ¿Qué sigue? Pues ahora nos dice aquí mismo, en la fórmula, nos dice que hay que hacer la sumatoria de esa columna. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer la suma de esta columna. ¿Sí? Entonces, toma tu calculadora y realiza la sumatoria, por favor. Bien, entonces sería hacer 59.5 más 52.5 más 24 más 65 más 23. Eso te debió haber dado 224. Ese valor es el que corresponde a la parte de arriba de la fórmula. Entonces lo sustituimos y nos va a quedar como desviación media igual a 224 entre el número de datos que en esta tabla son de 50. Entonces, hacemos la división y nos da 4.48. Ese vendría siendo la desviación media. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se calcula la varianza. En la varianza también agregamos las siguientes columnas. La primera de ellas es esta que tenemos aquí y la siguiente sería esta otra. ¿Por qué? Porque así nos marca lo que está aquí en la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada vamos a elevar al cuadrado los datos de esta columna. 8.5 al cuadrado y es lo que vamos a poner en la primera clase. El siguiente es 3.5 al cuadrado y son 12.25. El siguiente es 1.5 al cuadrado y es 2.25. El siguiente es 6.5 al cuadrado, 42.5. Y por último sería 11.5 al cuadrado, 132.25. Bien, una vez que llenamos esa columna, ahora vamos a hacer lo que sigue, que vendría siendo, según la fórmula que tenemos aquí, la F, que vendría siendo la frecuencia por la columna que acabamos de hacer. Entonces, esta columna, me fui muy mal, perdón. Entonces vamos a hacer esta columna por esta columna. Esta las vamos a multiplicar también. Entonces va a ser 7 por 72.25 y nos da 505.75. Luego hacemos 15 por 12.25
y va a ser 183.75. Luego hacemos 16 por 2.25, serían 36. Continúa haciendo las operaciones, sería 10 por 42.25, 422.5 y por último 2 por 132. Ya tenemos nuestra columna completa. ¿Qué sigue? Pues según la fórmula sigue a ser la sumatoria de esa columna. Entonces vamos a hacer la sumatoria de esta columna, ¿sí? Esa es la que vamos a hacer. Bien, entonces vas a tomar tu calculadora y realizas las operaciones, por favor. Haz la sumatoria. Bueno, si ya la hiciste, el resultado debió haber sido 1412.5. Eso corresponde a la parte de arriba de la fórmula de la varianza. Entonces sustituimos y va a ser, la varianza va a ser igual a 1412.5 entre 50. Entonces, al hacer la operación, nos da que la varianza es igual a 28.25. Ese es el valor de la varianza. Para la desviación estándar sucede lo mismo que ya habíamos mencionado en los datos no agrupados, que dijimos que la varianza es igual, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí adentro es exactamente lo mismo que aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a sacar la raíz cuadrada de lo que nos dio la varianza, o sea, de 28.25. Entonces va a ser, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de 28.25, o sea que la desviación estándar es igual a 5.31. Aquí te voy a pedir que vayas apuntando esos datos porque más adelante los vamos a ocupar. También lo que viene siendo la moda, la desviación, la media aritmética y también la mediana, que la mediana la tenemos en el problema, en el video anterior. Entonces, vamos a ver ahora aquí este dato. Aquí viene el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a permitir comparar la relación entre la desviación estándar y la media aritmética, ¿sí? Ahí hace una relación entre esas dos variables que estamos mencionando, la desviación estándar y la media aritmética. Más que nada nos sirve para cuando tenemos otro ejercicio que tiene los mismos datos a analizar. Por ejemplo, aquí estamos hablando sobre salarios de un empleado. Entonces tendremos que tener otro ejemplo de, no sé, otra empresa que tuviera también salarios de empleados igual en dólares. Entonces, si tuviéramos los dos datos del coeficiente de variación de cada una de las empresas, pues ahí podríamos hacer una comparación de qué tanto está variando ese coeficiente, ¿verdad? Para ver si es muy alto o muy bajo. Ver cuál de ellos dos tiene más variación que el otro. En este caso, pues no tenemos otro ejercicio con el cual compararlo, pero pues vamos a calcularlo. Entonces, el coeficiente de variación sería, ya mencionamos, la desviación estándar, que es 5.31, entre la media aritmética, que es 20.995. Eso lo vamos a multiplicar por 100 porque el coeficiente de variación se expresa en porcentaje y sería 25.3%. Esto pues es un coeficiente de variación un poco alto, bastante alto. Bien. Muy bien, ahora vamos a ver la media para datos agrupados. La fórmula para datos agrupados nos dice que va a ser la media igual a la sumatoria de f de x sobre la n. Si tú recuerdas, en la fórmula anterior nada más era la sumatoria de x o la sumatoria del número de datos. Entonces, aquí cambia. Primero que nada vamos a agregar una columna que sería esta, f de x, porque nos pide la sumatoria de esta. ¿Qué es f de x? Pues así como nosotros en álgebra, ¿verdad? Usamos algunas variables y sabemos que si no hay una separación entre ellas es una multiplicación, que es lo mismo.
La F está representando la frecuencia y la X la marca de clase. La marca de clase nosotros ya habíamos visto anteriormente cómo se calculaba. Dijimos que se sumaba esta cantidad más esta cantidad y dividimos entre 2 y nos da lo que es la marca de clase para la primera clase. Y luego hacemos lo mismo para la segunda clase, que sería 15 más 19.99 y nos da la marca de clase. Eso fue lo que hicimos en cada una de las marcas de clase que tenemos aquí. Entonces la fórmula nos dice que va a ser F por X. En esta columna vamos a ir agregando F por X. ¿Qué significa? No significa otra cosa más que multiplicar este 7 por este 12.495. Y eso nos da, como tú puedes ver ya, 19.465. Por favor, es bien importante que vayas acompañando el video con tu calculadora para ir comprobando las operaciones. No es lo mismo únicamente ver el video que ir realizando tú las operaciones en tu calculadora, porque vas practicando. Entonces, vamos a ir con el siguiente. El siguiente sería 15 por 17.495 y nos va a dar, nos va a dar 262.425. Luego el siguiente, 16 por 22.495. Eso nos va a dar 359.92. En el siguiente es 10 por 27.495, que serían 274.95. El último es 2 por 32.495. Son 64.99. Entonces, en esta parte hay que realizar la sumatoria de todos estos datos, ¿sí? Y poner el resultado. Entonces, eso quedaría como 1049.75. Este valor de aquí, es el que corresponde a lo que me está pidiendo acá, ¿sí? Entonces vamos a poner que la sumatoria de f de x es 1049.75 y la n que tengo aquí es el número de datos. ¿Cuántos datos son en total? 50. Entonces la fórmula nos quedaría como 1049.75 entre 50. Realizando la operación son 20.995. Esa es la media de esta tabla de distribución de frecuencias. Por último, vamos a ver lo que vienen siendo las medidas de forma. Únicamente vamos a ver una de ellas: el índice de sesgo o coeficiente de simetría. Este nos indica qué tan simétrica o asimétrica es una distribución. Si los datos se cargan más para un lado que para el otro, se dice que está sesgada o asimétrica, que en realidad pues en la práctica muy pocas, o sería muy difícil encontrarnos con gráficas con distribuciones que sean simétricas. La que tenemos aquí en el centro sería una distribución simétrica. ¿Sí? Para calcular este índice de sesgo o ese coeficiente de simetría, usamos la fórmula que está aquí, que tenemos aquí, ¿sí? Que es el índice de sesgo sería igual a 3 por la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar. Por eso les había mencionado ahorita que pues íbamos a ocupar algunos datos. Entonces, aquí depende del valor que nos dé la I, el índice de sesgo,
vamos a saber cómo es que está la gráfica. Por ejemplo, si el índice de sesgo nos da positivo, tendríamos esta forma, ¿sí? Si el índice es mayor a 0 o es o es positivo, es un sesgo o alargamiento a la derecha. O sea que la gráfica va a tener una forma similar a la que tenemos ahí arriba. Si el índice es negativo, ¿sí? Como lo tenemos de este otro lado, significa que la curva va a estar sesgada o alargada a la izquierda, como lo muestra esa figura. Entonces, según nuestro ejercicio que estamos realizando, aquí vamos a sustituir por los datos. Tendríamos aquí la media, que nosotros ya habíamos mencionado que era 0.932, lo vimos ahorita. La media es 20.995. La mediana es la que mencioné ahorita, que es 20.932. Y la desviación estándar tiene un valor de 5.31. Sustituyendo sus valores, tendríamos la fórmula que tengo acá abajo. Nos quedaría que es 3 por 20.995 menos 20.932 sobre 5.31 y nos da, en este caso, un valor mayor al 0 o positivo. Entonces significa que tiene esta forma que tenemos de este lado, ¿sí? Bien, esas fueron todas las medidas que íbamos a ver en este video. Este es el último tema. Vas a realizar el ejercicio 3.25 de tu libro, página 125. Ahí ya se te pide un ejercicio completo, ¿sí? Desde hacer la tabla de distribución de frecuencia, obtener la media, mediana, moda, la desviación estándar, la desviación media, todos estos datos que acabamos de ver, y también aparte las representaciones gráficas. Entonces, por favor, mi indicación es la misma, realizas tu ejercicio, una vez que lo tengas, lo agregas en orden, en un solo documento de Word, por favor. También verifica que las imágenes estén acomodadas, orientadas, de forma que se puedan ver frente a la computadora, ¿verdad? No las pongas de forma horizontal, que pues es muy difícil revisar así. Este sería el último tema entonces, ya para que puedas complementar también lo que es tu proyecto. Y te invito también a que leas la página la página 124, ¿sí? Donde vienen algunos enunciados descriptivos para que tú puedas analizarlos y guiarte para poder realizar los enunciados descriptivos que se te piden en tu proyecto. Eso sería todo, entonces nos vemos.